El sermón de hoy se llama Una vida de esperanza. Today's message is a life of hope. Y vamos a discutir 3 puntos en el día de hoy. We're going to discuss 3 points today. Gozosos en la esperanza, Joyful in hope, esperanza en la tribulación hope in tribulations, y fortaleza en la oración. strength in prayer. La esperanza es un estado de ánimo The hope is a state of mind, de lo que uno espera que sucederá. what we're waiting that it will happen. Nosotros tenemos una esperanza de que algún día vamos a estar con Jesús en el paraíso. We have a hope that one day we're going to be in heaven with Jesus. Amen. Amen. Tenemos esperanza de que nuestros familiares que no conozcan a Cristo algún día lo van a conocer. We have the hope that our family members one day will get to know Jesus. Tenemos esperanza de que esta iglesia un día va a crecer en un número inimaginable. We have the hope that one day it's just going to grow in big ways that we can never imagine or think. Como creyentes no podemos perder la esperanza As believers, we cannot lose our hope en Jesús. in Jesus. Porque a través de Jesús Because through Jesus, todo está a nuestro alcance. everything is reachable for us. Sea el crecimiento en nuestra fe, Our growth in the faith, el obtener un trabajo, in obtaining a job, ver nuestros hijos crecer en hombres y mujeres exitosos, to see our children grow into o successful cualquier women otra and cosa men, que podamos pensar o imaginarnos. or any other thing that we could think or imagine. Porque todo está en la mano de Dios. Because everything is in God's Y hands. podemos tener esperanza en todo esto. We could have hope in all of these, Pero siempre tenemos que recordar but we always have to remember que nuestra esperanza está basada en nuestra fe. that our hope is based on our faith. Si es que vamos al primer punto, que es gozosos en la esperanza. Let's discuss joy in hope. Joyful in hope, sorry. Romanos 12, 9 al 10 dice esto. Romans 12. El amor sea sin fingimiento, Let love be without hypocrisy. aborrecer lo malo, seguir lo bueno, Hate what is evil, cling to what is good. amaos los unos a los otros con amor fraternal, Be kindly affectionate to one another with brotherly en love. cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. In honor, giving preference to one another. Hay veces que nosotros encontramos personas que no quieren saber de nosotros Sometimes we find people that they don't like us. y a veces estas personas And sometimes these people, vienen y nos abrazan they come and give us a hug y nos dan un beso. and they kiss us. Y nosotros los dominicanos decimos esto: And we Dominicans say, nos dio el beso de Judas. they gave us a Judas kiss. Pero la palabra nos llama a nosotros a no fingir. But the word of God tells them to be O sea, no fake. podemos fingir el amor que tenemos que tener los unos por los otros. We cannot fake the love that we have for one another. La palabra nos llama a amar a nuestros enemigos. The word of God calls us to love our enemies. Por lo tanto, si somos obedientes a la palabra de Dios, Therefore, if we're obedience to the word of God, cuando le damos un beso a alguien, when we kiss someone, no es el beso de Judas, it's not a Judas le damos un kiss. beso con amor. We give a kiss with love. Le damos un beso porque queremos que esa persona se sienta amada. Because we kiss them because they feel loved. También debemos de aborrecer lo malo So we also have to hate evil y seguir lo bueno. and follow what is good. En estos tiempos tenemos muchos jóvenes Nowadays we have a lot of youth siguiendo las cosas malas following evil stuff y no lo bueno, and not the good porque la things. influencia que tienen Because the influence that they have son de profesores y maestros en las escuelas is from teachers in schools. que le están enseñando lo que no deben. They're teaching them what they shouldn't. Pero nosotros sabemos But we all know lo que es malo what is good y lo que es bueno. and what is good and what is evil. Hay veces que nosotros conocemos personas Sometimes we know people que están haciendo algo malo who are doing something bad, y nosotros necesitamos and we need poder hablar con esas personas to speak to those people. francamente We need to be direct with them, y explicarle explain them que nosotros sabemos lo que están haciendo that we know what they're doing y que deben de cambiar. and they should change. Y esto tenemos que hacerlo con amor, And we need to do this with love. porque la palabra nos llama a corregir con amor. Because the word of God calls us to correct with love. Muchas veces no nos acercamos a una persona que está haciendo algo malo Many times we don't reach out to a person who's doing bad porque things tenemos temor de confrontarlo. because we're afraid to confront them.
tenemos temor de su reacción. We are afraid of their reactions. Pero si lo hacemos con amor, But if we do it with love, no importa la reacción que esa persona tenga. regardless of the reaction that they might have, Pero oiga lo que dice la palabra aquí al final también. look what the word of God said at the end. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Brotherly love and honor, giving preference to one another. Esto quiere decir que tenemos que amarnos como creyentes, como familia. So we have to love each other as believers, as a family. Porque muchas veces Many times tenemos más en común we have more to con un share hermano creyente with a believer que or con un brother familiar nuestro. than a family member. Entonces tenemos que querernos con amor fraternal We have to have a fraternal love, y debemos de amarnos siempre. and we should love each other always. Romanos 11:12 dice esto. Romans 12. Y vamos a seguir viniendo a Romanos 12:12, pero vamos a leer 11 y 12 en este momento. We're going to read verse 11 and 12. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, No lagging in diligence, fervientes en espíritu, fervent in spirit, sirviendo al Señor. serving the Lord. Y este es el versículo cumbre del sermón de hoy. And this is the peak of today's message. Gozosos en la esperanza, Rejoicing in hope, sufridos en la tribulación, patient in tribulation, constante en oración. continuing steadfast in prayer. Las cosas que tenemos que hacer, especialmente para Dios, The thing that we need to do, particularly for God, tenemos que hacerla con diligencia. we have to do it diligence. ¿Qué quiere decir esto? What does that mean? No podemos ser vagos en las cosas de Dios. We don't want to be No podemos lax posponer against las God's cosas de things. Dios. We cannot put on hold God's Si things. decimos Dios está primero, If you say God is first, tenemos que ponerlo primero. we have to put Him first. Hay cosas que hemos sido encomendados So many things we've been commended a hacer, to do, pero a veces nos ponemos perezosos cuando se trata de but hacerlas. sometimes we become lazy when we need to do it. O estamos cansados, We're tired, o estamos or enfermos, we're sick. o yo lo hago mañana. Oh, I said I'll do it tomorrow. Dios no quiere que sus cosas esperen. God doesn't want His things to be Dios on quiere que hold. hagamos sus cosas cuando tengamos que hacerlas. He wants us to do it when we have to do it. Y tenemos que tener un espíritu ferviente We have to fervent spirit para las cosas del Señor. of God's things. Tenemos que tener un espíritu viviente We have to be para las cosas del Señor. have to have Tenemos que the tener un spirit of espíritu God. que nos mantenga a nosotros totalmente llenos, We have to have a spirit that keeps us totally filled. porque así es que podemos hacer las cosas del Señor. But that's how we could do God's things. Por ejemplo, cuando tomamos una responsabilidad en la iglesia, For example, we have responsibility in church. tenemos que darle prioridad, We have to give priority. porque no lo hacemos para el pastor, We don't do it for the no lo pastor. hacemos para la iglesia, We don't do it for the lo church. hacemos para Dios. We do it for God. Lo hacemos para honrar a Dios. We do it to Lo honor hacemos God. para glorificar a Dios. We do it to honor and glory God. No para el pastor ni para la iglesia. Not for the pastor or the church. Y no importa lo simple que sea lo que nos han encomendado. Regardless of the simple assignment that we Tenemos que have, hacerlo con gozo we have to do it joyful, y sin temor, without fear, con la esperanza de que todo va a salir bien, with the hope that everything will come out porque good, Dios está con nosotros. because God is with us. Y tenemos que hacerlos las cosas gozosos de esperanza We have to be joyful in the hope de lo que Dios nos va a hacer a través de nosotros. of what God is going to do through us. Y es un gozo tener esperanza de lo que Dios puede hacer con nosotros, It is ¿verdad? joyful to have the hope that Es what un- God could do with us. Es un gozo tener esperanza de nuestro futuro, It's to rejoice to have the no solo hope aquí en in la our tierra, sino future. también en el cielo. Not only here, but also in heaven. Tenemos que tener esperanza We have to have hope en las tribulaciones, during tribulations, sabiendo que Dios tiene el control de todo the knowing that God is in control of y que en everything. su tiempo And in His timing, todo se va a resolver. everything will be Y eso nos resolved. lleva al segundo punto, que es esperanza en la tribulación. Hope in the Y tribulation. volvemos a Romanos 12:12. Vamos a ahora a leer 12:12 y 12:13. Next. Vamos a leer 12:12 y vamos a llegar hasta el 14, 12 al 14. Dice, gozosos en la esperanza, Also in the hope, sufridos en la tribulación, suffering in tribulation, constantes en la oración. constant in El prayer. 13 y 14 dice esto.
compartiendo para las necesidades de los santos, distributing to the needs of the saints, practicando la hospitalidad, giving to hospitality, bendecir a los que os persiguen, bless those who persecute you, bendecid y no maldigáis. bless and do not curse. No importa nuestra situación, Regardless of our no importa situation, nuestros sufrimientos, regardless of our pain, nunca podemos perder la esperanza, señores. we should never lose our hope. Muchas veces los sufrimientos Many times the nos suffering hacen perder la esperanza, make us lose our y eso es hope. lo último que debemos de perder. That's the last thing that we should La do. mujer que tuvo el flujo, por ejemplo, The woman that de was having sangre, heavy bleeding, tenía 12 años sufriendo. she was suffering from Había 12 gastado years. todo su dinero en medicina, She had wasted all her money in medication, pero ella tenía esperanza en alguien. but she had hope in someone Y era que si yo siquiera pudiera tocar el manto de Jesús, that could only call Jesus' mantle. yo sé que me voy a sanar. I will be healed. Ella no perdió esa esperanza. She never lost that hope. Y en medio de la multitud que estaban todo el mundo alrededor de Jesús, In the middle of the multitude around Jesus, ella fue y le tocó su mano. she reached out and touched his mantle. Y dice la palabra que fue curada en el instante. And the word of God said he was healed Pero hay algo constantly, más. but there's something Jesús se dio else. cuenta que que poder había salido de él. Jesus realized power Y came estaba out of him. preguntando, y los discípulos decían, pero maestro, es que la multitud son muchos. Dice, no, yo sé que poder ha salido de He él. was asking by who Y touched ahí him. vino la And he mujer knew donde él power came out of se him. enfrentó a Jesús y le dijo, And she came and confronted Jesus. yo fui. I'm quien the te person tocó. that touched him. Yo fui que recibí tu poder. I received your power. Y fui curada de algo que tenía 12 años. And I was healed sufriendo. from 12 years of suffering. También tenemos la hija de Jairo. The Jairo Jairus, era el líder de la sinagoga, he was the leader of the synagogue, pero su hija estaba muy enferma. but his daughter was very sick. Y aún así, Jairo, Even though Jairus, sabiendo que podía perder su posición en la sinagoga, knowing that he could lose his position in the synagogue, fue donde Jesús went to Jesus para que Jesús le sanara a su hija. for Jesus to heal La his esperanza de él no estaba en los judíos. His hope La was not in esperanza de él no Jesus. estaba en la ley. His job La was esperanza de él estaba en law. Jesús. His hope was in Jesus. Y aunque él era el líder de la sinagoga Even though he was the leader in the y synagogue, sabía que los judíos en ese tiempo en la sinagoga querían matar a Jesús, and that he knew that the Jews in that time mas wanted sin to embargo kill él fue Jesus, donde Jesús he still went to see Jesus para que Jesús le sanara a su hija. for Jesus to heal his son, her daughter, his En lo daughter. que él hablaba con Jesús, While he was talking to Jesus, vinieron de su casa a decirle que su hija había muerto. someone came to him to tell him that his daughter died. Y él le dijo, And he Jesús le dijo a answered Jairo, Jesus hija no answered muerto. Jairo, tu hija duerme. she hasn't died. Y la fe de Jairo en ese momento se vio porque él le creyó a Jesús. And the faith of Jairo in that moment because he Y believed fueron a la in casa her. fueron a la casa de Jairo And they went to Jairus' house. y entraron And they came in. y Jesús le dijo a la niña, levántate. And Jesus told him, get up, girl. Y la niña se levantó. And she get up. Es importante It is important que como personas creyentes, that us as the believers, que nuestra confianza that our trust esté en Jesús. to be in Jesus. Podemos orar We could pray unos con otros, with pero each si other. no tenemos esperanza But if we don't have hope de que por lo que estamos orando about what we're praying va a for suceder, is going to es happen, posible que no suceda. it's possible that it won't happen. Porque si no tenemos fe Because if we don't have en que faith, Dios puede hacer lo que Él puede hacer, if God could do what He can do, si no tenemos fe if we don't de have que faith Dios puede hacer lo imposible, that God could do what is impossible, es posible que Dios diga, it's possible that God says, si no me creen, ¿para qué lo voy a if enviar? you don't believe it, why should I help you? ¿Para qué? For what? O Dios puede decir, Or God could say, le voy a demostrar I'm going to show them que yo soy el único que puede. that I am the only one that Y le can. voy a dar lo que necesita. And I'm going to give them what they need. También puede suceder así. It could also happen that way. La palabra aquí nos dice que tenemos que bendecir a los que nos The maldicen. word of God here said that we need to bless the people that curse us. Y eso es difícil para nosotros. And that's very hard for us. Muchos de nosotros Many of us aquí presentes, here presently quizás today, tenemos personas que no quieren saber de nosotros. there are people that maybe they don't like us. Y pueden haber, a veces pueden ser hasta familiares It could be sometimes que no family quieren saber de members nosotros.
But they don't want nothing to do with Pero us. estamos llamados a orar por esas personas. But we are called to pray. Estamos llamados a pedirle a Dios por esas We are supposed personas. to pray and intercede for them. Y tenemos que tener esperanza And we have to have hope de que algún día that one day esas personas van a recapacitar those people are going to recognize y van a decir, and they're going to say, no debí haberle hecho esto a mi familiar o a un amigo. A I quien sea. shouldn't have done this to a family member or Y friend. esas personas van a venir donde usted pidiendo perdón. And they're going to come back to you and ask you to forgive them. Nosotros a veces pasamos por muchas pruebas, Many times we go through a lot of pero es situations, a través de las pruebas through the que tribulations, nosotros vemos el fruto. that we could see the fruits. Romanos 5, 4, 5 dice esto. Romans 5, Y la paciencia prueba, and y perseverance, la prueba esperanza, and character, y la esperanza no avergüenza, and the hope does porque el not amor de shame Dios us, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. A través de las pruebas tenemos que tener paciencia Throughout the tribulation, we need to be patient y esperanza en Jesús, and hope in Jesus. porque nuestra esperanza en Jesús es lo que nos lleva a nosotros Our hope in Jesus is what it takes us a la resolución que Él nos puede dar. to the resolution that He could give us. A veces estamos pasando por situaciones que se nos hace difícil tener paciencia. We're going to a situation that is very hard to be Hay cosas patient. que nos pasan en nuestras vidas This thing that happens in our que se nos lives hace difícil tener paciencia. that is very hard for us to be patient. Pero la palabra dice But the Word of que God cuando says, estamos pasando por sufrimientos, but we're going through por sufferings, cualquier tribulación so any kind of que estemos tribulation, pasando, tenemos que tener paciencia. we still need to have patience. Porque a través de la paciencia Because through the patience, podemos sobrevivir las pruebas. we could survive the tribulations. A través de las pruebas, Through the tribulations, si tenemos esperanza, if we have the hope, podemos ver qué what can we see? resultados. Results. La esperanza no avergüenza. The hope do not put us Hay to muchas shame. veces que nosotros le decimos a alguien, yo tengo esperanza de que Dios va a hacer esto y esto y esto. Many times we tell others we have hope Ah, that tú God con will tu, do this. con tu creencia. And people say, oh, you believing, Tú con tu Dios. you with your God. Sigue esperando, que tú vas a esperar toda tu vida. Dios no va a hacer nada por ti. Continue waiting. God is not going to do anything for you. Y de repente And Dios suddenly, nos resuelve la situación. God resolved the Y situation. vemos el fruto. And we see the fruit. Y a veces esas personas no tienen nada que decir porque ya vieron lo que Dios hizo. And they have nothing to say anything. O si They no, already saw buscan what una God did. excusa para Okay. no entender. Okay, Ah, no, that's eso, why- eso iba a suceder como quiera. And they might find a Eso no fue Dios, eso excuse iba a to suceder say- como quiera. They might say it Pero didn't nosotros happen sabemos anyway. que cuando nosotros estamos pacientemente esperando But we know en we're el medio de las waiting pruebas, patiently in the middle of the en el tribulation, medio de las tribulaciones, in the middle of nosotros the sabemos tribulation, que Dios nos da los resultados. we know that God is going to give us the result. Que si esperamos en Dios, If we wait el on God, Espíritu Santo se va a manifestar the Holy Spirit y is going vamos to a recibir manifest, lo que Dios tiene para and nosotros. we're going to receive what God has in store for El us. Espíritu Santo vive en nosotros y The es Holy nuestra Spirit guía. is dwelling in us and He guides us. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a mantenernos en la esperanza. The Holy Spirit helps us to keep our hope. ¿Por qué? Porque Why? ¿cuál es la última esperanza que nosotros tenemos? What is the last hope that we have? La esperanza de la vida eterna. The eternal life. ¿Y quién nos mantiene a nosotros en esa esperanza? And who keeps us in that hope? El Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo nos invita The Holy Spirit a que invites us pongamos nuestra confianza en Él, to put our trust in Him, aún en las tribulaciones. even though through the tribulations. Y a veces es difícil cuando estamos pasando por tribulaciones And sometimes it's difficult confiar to en que Dios va a tribulation, resolver, to trust en que el that God is Espíritu gonna give us Santo nos va a dar solution, los resultados. that the Holy Spirit is going to give us the result. Pero si no tenemos esa fe, But if we don't have that faith, ¿qué sucede? what happens? Nos desesperamos, We become nos desperate, estresamos we're stressed out, y no vemos resultados porque and we don't see results. estamos tratando quizás de resolver los problemas nosotros mismos, Maybe trying que to está resolve viendo by que no podemos ourselves, resolverlo. knowing that we are incapable of Yo it. siempre he dicho, I always said, yo resuelvo los problemas que yo pueda resolver I resolve what I can, y le dejo el resto a Dios. and I leave the rest to God. Lo que yo no pueda resolver, yo se lo dejo a Dios. What I can, I leave it in God's hands. Los sufrimientos de las The tribulaciones suffering of the tribulations, son reales, they're real. pero no hay nada más real There's no more real que Jesús. than Jesus. Amen.
Y Él tiene el poder de darnos la paz He has the power to give us the peace en medio de los sufrimientos in the middle of the suffering y las tribulaciones. and the tribulation. O sea, Jesús nos da a nosotros paz Jesus gives us peace en medio de la tormenta. in the middle of the storm. Él tiene la potestad sobre todo He has the power above y everything, nunca debemos de perder nuestra esperanza en Él. and we should never ever lose our hope in Him. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar más a nosotros? And what can help us even more? No hay nada que nos pueda ayudar más a nosotros There's nothing else that could help us even que la more oración. than the prayer. Es tirarnos de rodillas We just go on our knees delante de Jesús before God y pedirle a Dios and ask God que nos resuelva la situación en la que estamos. to resolve the No situation importa that cuál we sea are, esa situación. regardless of what situation. Cuando venimos a Él, When we come to Him, nos entregamos a Él en oración, we surrender to Him. nos in prayer. comunicamos con Él. We communicate with Him. Entonces la palabra Then the Word, de Dios se hace viviente en nosotros. then they got become alive Porque with sabemos us, que Él nos oye. because we know that He hears our Oiga bien, prayers. sabemos que Él nos oye. We know that He hears our prayers. Aquí es donde podemos ver la paciencia que tenemos. So here we could see the Porque en patience, medio de la prueba, because in the si middle ponemos of the nuestra testing, fe if we have our faith, en que vamos a recibir that we're going to receive una contesta an en answer su tiempo, in His timing, oigan bien, en su tiempo, in His timing, nuestra esperanza crece, our hope grows, nuestra fe crece our y faith nuestra grows, obediencia crece. and our obedience grows. Así es que cuando recibimos la contesta, So when we see the answer, vemos el amor de Dios we could see God's love que ha sido derramado en nuestros that corazones have been poured in our hearts a través del Espíritu Santo. through the Holy Spirit. Vamos a la última parte, que es la fortaleza en la oración. The strength in prayer. Amen. Y vamos otra vez a Romanos 12:12. Romans 12:12. Dice, gozosos en la esperanza, Rejoicing in hope, sufridos en la tribulación, patient in tribulation, constante en la oración. continue steadfast. Para in poder prayer. estar gozosos en la esperanza, But also be rejoicing in hope. para poder sobrepasar las To tribulaciones, be able to overcome the tribulation, tenemos que estar constantes en oración. we have to pray without ceasing. Cuando estamos en espera When we're por algo que hemos pedido for something that y we have asked, necesitado, something tenemos we que have asked, permanecer gozosos, we have to keep ourselves rejoicing, porque sabemos que la esperanza because we know que that the tenemos hope that we have traerá resultados. will bring results. Aún en medio de los sufrimientos y las tribulaciones, Even in the middle of the suffering, tenemos que tribulation, permanecer gozosos. we have to keep ourselves Ahora, rejoicing para in the permanecer Lord. gozosos en la esperanza, To be rejoicing in hope, tenemos que estar constantemente en oración. we have to be praying without ceasing. Primera Tesalonicenses 5:17 dice esto: orad sin cesar. Pray without ceasing. La última vez que prediqué le dije que este es uno de los versículos más poderosos de la Biblia y quizás el más corto. Last time I preached, I said this is one of the most powerful verses in the Bible, maybe the shortest. Cuando buscamos una solución When we find a solution que está más allá de nuestro alcance, that's ¿verdad? beyond our reach, No podemos dejar de orar, we señores. cannot stop praying. Cuando necesitamos algo, When we need something, necesitamos orar. we need to pray. Tenemos que estar constantemente en We oración. have to be constantly in prayers. No podemos dejar de traerle nuestras necesidades a We Jesús. cannot stop bringing our need to Jesus. Y otra vez, en su tiempo vamos a recibir la contesta. In His time, we will receive His answers. No dije I didn't say la respuesta que queremos, the response that we're waiting sino lo for, que necesitamos. about what we need. Nosotros podemos querer mucho, We could want more, pero Dios sabe lo que necesitamos. but God knows what we need. Así es que vamos a seguir en oración Let's continue in prayers para nosotros poder recibir de Él lo que necesitamos. so we can receive what we need from Him. Muchas veces nosotros venimos a Jesús Many times we con come una to Jesus necesidad, with a necessity, pero su respuesta es otra, but His answer is no lo que different, pedimos. not what we ask for.
Y seguimos orando pidiendo lo mismo. And we continue praying for the same Porque thing. o no entendimos la contesta que Él nos dio, Or we didn't understand o the no answer he queremos gave la us, contesta que Él nos or dio. we don't want the answer that he gave us. Tenemos que aceptar la respuesta que Dios nos dé. We need to accept the answer that La he gave us. respuesta no todo el tiempo va a coincidir con lo que le pedimos. The answer is not Ahora, always going to coincide with what we ask for. Cuando le pedimos algo a Dios When we ask for something to God que está alineado that is in con lo que necesitamos, with what we need, entonces recibimos esa contesta. then we receive that answer. Pero tenemos que estar gozosos But we have to be rejoicing cuando esperamos algo de Jesús. when we ask for. Tenemos que dar something. gracias We have to give him por lo thanks bueno for the good y lo malo que sucede en nuestras and the vidas. bad that happens in our Porque lives. eso es lo que nos forma a nosotros That's what he gives us for en las personas que somos en Cristo. in the person that we are in Christ. Cuando nos mantenemos en oración, When we keep ourselves in no prayer, solo pidiéndole a Jesús, not only asking Jesus, pero también dándole but gracias, also giving him thanks. porque no nos abandona en nuestras Because he tribulaciones. doesn't forsake us in the middle of our tribulation. Dándole gracias porque no caminamos solos. Giving him thanks because we know Dándole gracias porque cada situación en nuestras vidas nos da esperanza, Giving him thanks to every situation in en our lo que life, Jesús give us hope va a hacer con of nosotros. what he will do with us. Es importante que tengamos una fe que dice, It is important to have a faith that it says Él me va a resolver mi situación. he's going to bring a solution to my Y yo problem. voy a estar paciente Amen. esperando a que Él me dé esa And I'm going respuesta. to wait patiently for his answer. Tenemos que tener fe We have to have faith que todo lo que ponemos en las manos de Jesús that everything we put in God's hands ya no es de nosotros, is not ours ya no anymore. está en nuestras manos. It's not in our Tenemos hands. que dejar en las manos de Jesús. We have to leave it in Jesus' hands. Tenemos que tener fe que las pruebas de este mundo We have to have faith that the testing of this world nos dan a nosotros esperanza give us hope en los resultados que vienen del cielo. and the result that coming from heaven. Porque los resultados de nosotros no vienen de esta tierra, vienen del cielo. Because the result coming from heaven, not from this Y la world. oración es una herramienta una de las herramientas más poderosas que Jesús nos ha dado. And the prayer is the one of the most powerful, prayer is the most powerful Vamos a cerrar that con Jesus esto. has given us. Hebreos 11:1 dice, Hebrew 11:1 says, es pues la fe la certeza de lo que se espera, now faith is substance of things hoped for, la convicción de lo que no se ve. the Oigan evidence bien, of things not seen. Gloria a Dios. nosotros tenemos fe We have faith y estamos seguros and we are sure de lo que esperamos of what we're waiting for, vamos a recibir. we're going to receive. Y tenemos que tener la convicción And we have to have the conviction, que aunque no estamos viendo even though we're not seeing lo que it, estamos what esperando, we're waiting for va a suceder. is going to happen. Levanten la mano los que han visto a Dios personalmente. Oh, personal now. ¿Quiénes han visto a Dios personalmente? Who has seen God in person? Ahora levanten la mano los que tienen fe en Dios, I have faith in aunque no lo God, hayan visto. even though we haven't seen him. Entonces nosotros tenemos fe Then we have faith, y tenemos certeza and we have de que assurance Dios existe. that he is. Tenemos certeza We have de assurance que Dios está vivo. that he's alive. Tenemos We certeza have assurance de que algún día, that one si day, seguimos caminando con if we Él, continue vamos a walking estar con with Él. him, we're going to be with him. No lo estamos viendo, But we are pero not tenemos seeing esa him, convicción. but we have that conviction Tenemos esa fe de que We have Dios that faith. está alrededor de nosotros, that he's around de que el us, Espíritu Santo that the está en Holy nosotros Spirit is dwelling in us. y de que cuando nosotros necesitamos del That when we Espíritu need Santo, the Holy Spirit, Él está ahí para nosotros. he's right there for us. Si es que esa es la fe que nosotros tenemos que tener. That's the faith that we should have. Nuestra fe está basada en la Biblia, Our faith is está, based on the Bible. está basada en la palabra de Dios, It's based on God's word. la creemos We believe it, y la hacemos nuestra. and we make them ours. Romanos 8, 24, 25 dice esto. Romans 8. Porque en esperanza fuimos salvos. For we were saved in this hope. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. But the hope that is seen is not hope. Porque lo que alguno ve, But what does one still? ¿a qué esperarlo? Or what he sees. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. But if we hope for what we don't see, we eagerly wait for it. Por eso se llama esperanza, porque no se ve. That's why we call it hope, because you cannot see it. La esperanza no se ve The hope you cannot be seen, porque es lo que esperamos. because it is what we're waiting for. Somos salvos por medio de nuestra fe, We're saved by our faith lo cual no podemos ver. that we cannot see. Muchas personas creen supuestamente en la ciencia, Many people believe supposedly the scientific, pero solo creen en la ciencia cuando les conviene. but they only believe in science when it's convenient for them.
Muchas de estas personas inmundas ahora, Many of these people in the cuando usted le world, dice algo, yo creo en la ciencia, they said, I believe in science, cuando le conviene. when it's convenient for them. Todos los hombres All men tienen cromosomes X y Y. have chromosome X and Y. Todas las mujeres All the women, tienen cromosomes XX. women have chromosome Pero esta misma gente que X. cree en la ciencia, But the same people that believe in science, usted le pregunta, you ask them, ¿qué es una mujer? what is a woman? Y lo que le contestan es, And what they answer you is, todo el que se sienta como una mujer, whoever feel like a woman. todo el que se vista como una mujer. All the ones that dress like a woman. Entonces, ¿dónde está la ciencia? Si tú crees en la ciencia, ¿dónde está la So ciencia? where's the science? If Tú you crees en la believe in ciencia cuando te science, conviene. you believe in the science when it's convenient for you. Entonces, Therefore, nosotros no podemos creer we cannot believe simplemente lo que vemos. just simply what we see. Porque usted puede ver muchísimos hombres vestidos de mujer que parecen mujeres. You can see a lot of men dress as women that they look like women. Nosotros no podemos creer en eso. We cannot believe in that Porque eso no lo hace mujer. because that doesn't make them a La woman. ropa no te hace mujer. The dress doesn't make you a woman. La ropa tampoco te hace hombre si es una mujer vestida de hombre. If the woman dresses a man, it doesn't Una make you a operación no woman. te hace mujer ni hombre. And surgery doesn't make you a man or a woman. Y eso lo podemos ver. And we could see Ahora, that. la esperanza de nosotros But the hope that we have es que como Dios nos hizo, is because God made us. algún día One day, vamos a llegar donde Él. we're going to reach out. Porque nuestra fe está en Él, no en nosotros mismos. Because our faith is not in us, it's in Him. Nosotros ponemos nuestra fe en lo que queremos que Dios haga por nosotros. We put our faith in what God wants us to do for Cuando us. ponemos nuestra fe en lo que pedimos a Dios, When we put our faith in what we ask tenemos que God tener for, paciencia we have to be de que en patient. su tiempo But in His timing, vamos a recibir nuestra recompensa. we are going to receive our reward. Si estamos esperando If we're waiting for que alguien nos traiga someone bring lo us que dijo que nos va a traer, what they said they're going to bring us, ya eso no es esperanza, es algo que estamos esperando que viene. that's not a hope. That's something that we know that is coming. Ahora, Now, si usted me dice a mí, if you tell me, te tengo un regalo, pero I have a gift for you, no te lo puedo dar hasta el 24 de but diciembre. I cannot give it to you until December 24, Y yo sé que te va a gustar muchísimo lo que te tengo. and I know you're going to like a lot what I have for Esa es you. una esperanza que usted tiene porque usted sabe que ya eso está comprado, porque ya te le dio que lo tiene, y que el 24 se lo van a dar. Ya usted tiene una fecha cuando se lo van a dar. That's the hope because you already know the day you're going to receive that gift. Pero si usted tiene un dolor But if you have a pain o una enfermedad grave, or a sickness, que usted no sabe si se va a curar o no se va a curar, and you don't know if you're going to be healed or not, usted pone su esperanza en Dios you put your hope in God y espera and wait que Dios le dé la contesta. that God give you the Hay muchas answer. veces que la contesta que Dios nos da no es la que queremos. Many times the answer He gives us is not Por what we ejemplo, want si to usted hear. tiene cáncer If you have cancer y usted le pide y le pide y le pide a Dios y usted se muere como quiera, and you ask and ask God, but you still die, entonces lo que el familiar tiene que entender es or the family member has to que understand. si Dios llamó a esa persona en ese tiempo, ese era su tiempo. If the God called that person because that Y was tenemos his que estar time, gozosos and we had to de que si rejoice. esa persona era creyente, If that person was a esa persona believer, ahora está en el cielo that person is now in heaven junto con Dios. next to God. No podemos estar tristes We should not be sad de que, ay, que se me fue, que se me fue, que se me because you're fue. gone. Yo he visto gente tirarse arriba de la caja You see del people muerto. go on top of Se quieren tirar entre los hoyos. on Ay. top of the dead people. Esos You son see them loqueras. go in the hole with them. Y yo entiendo el sufrimiento porque tú tienes un ser querido que tú no quieres que se te muera. And I understand the suffering. You don't want your family Pero members to tenemos que die. entender But we have to que understand todos, that all of todos, us, algún día one day, nos vamos a ir de esta tierra. I'm going to depart from this earth. Y tenemos que entender que esa es la realidad de la vida. And we que have to understand Todos that that's algún día the nos vamos a reality ir. of life. Each one of Entonces, us one cuando day nos will toque, depart. tenemos que aceptarlo. We need to accept it. Cuando le toque a alguien que uno quiere When it's y one que uno no quiere person ver that que we se le don't vaya, hay want, que aceptarlo. we need to accept it when it's time for any members that to depart. Las dos muertes que a mí me han afectado muchísimo The two fueron deaths that affected me the most, la muerte de mi mamá my mother's y la death muerte de mi hija. and my daughter's death. Pero yo tengo que aceptarlo porque ya pasó. Eso fue lo que Dios quiso. But I have to accept it because that's what God Y mi wanted. esperanza es quizás algún día poderlo ver. And my hope is that one Si day están I'll en el see them. cielo o si yo llego al cielo.
if I get to Porque heaven. quizás ellos están allá y yo no llegue, quizás yo llegue y ellos no estén. Maybe they're there and I don't get there. Maybe Nuestra I got there, they're esperanza, not there. But nuestra our hope esperanza is está en la vida eterna, an eternal en life. que algún día vamos a tener la vida eterna. That one day we're going to have eternal life. Si usted no tiene fe de lo que le pide a Dios, If you don't have faith what you're asking es for, posible que Dios no se lo provea. it's possible that He will not provide it. Es for you. posible que no vea resultado, It is possible that you won't see any results, o por lo menos el resultado que le den no es el que usted pide. or the result that you're asking Si es que for. vamos a tener fe Let's have de faith que lo que le pidamos a Dios, that what we ask God Él for, nos los va a proveer. He's going to provide for us. Y vamos a tener la esperanza We're going to have the hope de que Dios nos va a dar una contesta. that God is going to give us an answer. Más importante, Most vamos a importantly, tener paciencia let's be de patient. que en su tiempo vamos a recibir aquello That in His time we're going to en que hemos receive puesto nuestra in esperanza. what we have put our hope for. Nunca perdamos el gozo en las Let me not tribulaciones, rejoice in the tribulation porque Dios tiene el control de todo. because He's in control of everything. Dios determina God, cómo terminan nuestros sufrimientos God determined how our y suffering Dios will end, determina nuestro futuro. and He determined our future. Así es que le voy a pedir algo. So I'm going to ask you something. Si usted tiene alguna esperanza If you have any kind of hope en algo que usted está pidiendo a in Dios something you're asking God for, y usted tiene fe and you have faith de que Dios se lo va a proveer, that God is going to provide it for you, des un paso hacia adelante. can you please step forward to the altar? Si usted tiene fe If you have faith de que Dios that God le va a proveer, is going to provide you, venga aquí adelante ahora. come to the altar. Póngase bien cerquita de él. Córrelo. Córrelo. Córrelo.